Muy buenos días, apreciados estudiantes, nuevamente en línea para una nueva clase de Unitarias 1. Bien, hoy vamos a ver el tema que es muy importante, flujo de fluidos compresibles. ¿Está bien? Flujo de fluidos compresibles. Hasta aquí hemos estudiado los fluidos incompresibles, considerando que su densidad es constante. En el caso de los gases, la densidad varía con la presión. Por tanto, es necesario deducir ecuaciones aplicables a los gases. Los gases son los fluidos compresibles. ¿Por qué? Porque varían su densidad al variar la presión. Los gases cambian su densidad al variar la presión. Nosotros vamos a considerar inicialmente el flujo de fluidos compresibles, los gases, que son fluidos que cambian su densidad al variar la presión. Vamos a considerar el flujo isotérmico y el flujo adiabático. Bien, para esto vamos a tomar una tubería por la cual fluye un gas. El gas es un fluido compresible, varía su densidad al variar la presión, o si quieren, varía el volumen específico al variar la presión. Inicialmente vamos a tomar la ecuación de flujo incompresible. Esta primera ecuación ya lo vimos en balance de energía mecánica para líquidos, pero esta primera ecuación la vamos a tomar como una ecuación diferencial. Entonces tenemos aquí el diferencial de presión sobre el peso específico. Voy a tomar una tubería horizontal, por tanto la diferencia de alturas entre el punto 1 y el punto 2 es 0. Diferencial de la velocidad media del fluido, la pérdida de energía por fricción, que es función de la longitud. A mayor longitud, mayor pérdida de energía por fricción. Entonces voy a aplicar esta última ecuación diferencial al análisis de un fluido compresible, un fluido cuya densidad varía con la presión. ¿Está bien? Donde gamma es el peso específico. El peso específico es densidad por la gravedad. Bien, entonces tengo esta relación. Voy a derivar esta velocidad, me dice diferencial de la velocidad. Esto es igual 2 veces la velocidad por diferencial de velocidad. Esto es lo que hago. 2 veces la velocidad por diferencial de la velocidad media sobre 2 veces la gravedad. Lo único que hice fue derivar la velocidad al cuadrado. ¿Está bien? Bien, luego, aquí 2 con 2 se anula, ¿no es cierto? Y queda esta relación. Este segundo término es la energía, si ustedes se fijan, la energía cinética del fluido. La energía cinética. Y esta es la pérdida de energía por fricción, que es función de la longitud. Bien. Considerando que la tubería tiene un diámetro constante, no cambia el diámetro, por tanto, si no cambia el diámetro, el área de flujo también es constante, ¿no es cierto? El diámetro de la tubería es constante, entonces el área de flujo también es constante. ¿Está bien? Entonces, voy a expresar la velocidad media como velocidad másica. Pero aquí es igual la velocidad másica. La velocidad másica es a la velocidad media por la densidad. ¿Está bien? De esta relación puedo despejar la velocidad. Despejo la velocidad y tengo que esto es a la velocidad másica sobre la densidad. Pero 1 sobre la densidad es volumen específico.
volumen específico. Entonces la velocidad media del fluido es igual a la velocidad máxima multiplicado por el volumen específico, ya que 1 sobre la densidad es el volumen específico. El volumen específico es la inversa, ¿no es cierto?, de la densidad. Si la densidad está en kilogramos metro cúbico, el volumen específico estará en metro cúbico sobre kilogramo. Bien, reemplazo entonces esta velocidad en esta ecuación. Entonces tengo la velocidad máxima por el volumen específico. El volumen, más bien la velocidad que está en el, como diferencial, también reemplazo. Velocidad máxima, volumen específico. Y tengo la gravedad. La velocidad máxima es constante si la tubería no cambia de diámetro. Por tanto, como la tubería no cambia de diámetro, el diámetro es constante, por tanto, el área es constante, entonces la velocidad máxima es constante. ¿Está bien? Esta velocidad máxima es constante para una tubería cuyo diámetro es constante. Bien, entonces, como la velocidad máxima es constante, esto sale como constante de este diferencial. ¿Está bien? Entonces voy a tener velocidad máxima al cuadrado, más bien volumen, ¿sí?, específico por diferencial de volumen específico. ¿Está bien? Entonces eso es lo que se hace aquí. Velocidad máxima al cuadrado por diferencial de volumen específico. Pero, ¿qué se hace aquí? Aquí se multiplica por la gravedad, ambos miembros, ¿cierto? Y se multiplica por el volumen específico al cuadrado. ¿Está bien? Aquí también reemplazo el volumen, más bien la velocidad al cuadrado por el volumen específico al cuadrado. La velocidad, esta velocidad voy a reemplazar, ¿no es cierto?, en función del volumen específico. Entonces, esta velocidad que tengo aquí es igual a la velocidad máxima, que es al cuadrado, y el volumen específico al cuadrado. ¿Está bien? Luego, esta ecuación expresada en función de la velocidad máxima y el volumen específico, voy a multiplicar por 2 veces la gravedad. ¿Está bien? Entonces, la gravedad, ¿no es cierto?, se anula, por un lado. Y luego voy a dividir entre el volumen específico al cuadrado. Entonces aquí ya este volumen específico sobre el volumen específico también desaparece el volumen específico. Aquí tengo volumen sobre volumen específico, voy a tener solamente volumen específico en el denominador. Aquí también voy a tener solamente volumen específico en el denominador, ya que 1 sobre la densidad es volumen específico. Y si divido entre el volumen específico al cuadrado, voy a tener solamente volumen específico en el denominador. Al hacer esta operación tengo esto. Aquí tengo volumen específico, aquí desaparece el volumen específico al cuadrado y tengo esta relación. Entonces debo integrar esta relación. Este primer término es el término que varía con el tipo de flujo. Si el flujo es isotérmico, esto se debe integrar de una forma. Si el flujo es adiabático, de otra forma. Si el flujo es politrópico, de otra forma. Entonces esto es función del tipo de flujo. Si es isotérmico, adiabático, politrópico. ¿Está bien? Bien. Integro este segundo término. ¿No es cierto? Esto es un logaritmo, claramente, entre el volumen específico a la entrada y el volumen específico a la salida. Integro, que es un logaritmo. ¿Está bien? Luego tengo aquí el término debido a la pérdida de energía por fisión. ¿No es cierto? Solamente L se integra y tengo esta relación. ¿Está bien? Esta sería la ecuación general de balance de energía mecánica para flujo compresible, para gases. Entonces esta es la ecuación general para gases, ¿está bien? Pero aquí tengo una integral. Esta integral que está aquí
El color rojo varía si el flujo es isotérmico, adiabático o politrópico. ¿Está bien? G al cuadrado, G es la velocidad másica. ¿Y en qué unidades está la velocidad másica? Kilogramos metro cuadrado segundo. ¿Es cierto? Tengo los volúmenes específicos. Volumen específico a la salida sobre volumen específico a la entrada. ¿Y en qué unidad está el volumen específico? Volumen sobre masa. Es la inversa de la densidad del volumen específico. ¿Está bien? Bien, tengo los volúmenes específicos. Esta velocidad máxima, diámetro interno y la longitud. Entonces, esta es la ecuación general para fluidos compresibles. Bien, esta ecuación general la vamos a aplicar para deducir la ecuación de balance de energía mecánica para flujo isotérmico. ¿Está bien? Bien. Vamos a considerar un gas ideal. Presión por el volumen es igual número de moles, constante universal de los gases y la temperatura en grados absolutos. Esto lo conocen ustedes. El número de moles es igual a la masa sobre el peso molecular. ¿No es cierto? Masa sobre el peso molecular. La masa sobre el volumen es densidad. ¿Está bien? Entonces, la densidad para un gas ideal será igual a la presión por el peso molecular sobre la constante universal de los gases y la temperatura en grados absolutos. La densidad varía al variar la presión y la temperatura. ¿Está bien? Varía con la presión y la temperatura en gases, en fluidos compresibles. Nosotros inicialmente vamos a considerar un flujo isotérmico. ¿Qué quiere decir flujo isotérmico? Que la temperatura es constante. ¿Está bien? La temperatura es constante. Entonces la temperatura es constante. Eso quiere decir flujo isotérmico. Entonces lo que varía aquí es la presión. ¿No es cierto? Invierto esta densidad y tengo el volumen específico. Es esta misma ecuación invertida. Es el volumen específico. ¿Está bien? Si de esta ecuación llevo al primer miembro, esta ecuación, la presión, tengo presión por volumen específico, ¿no es cierto? Presión por volumen, aquí es igual a la constante universal de los gases por la temperatura en grados absolutos sobre el peso molecular, ¿no? Temperatura en grados Kelvin. M mayúscula es el peso molecular. Por ejemplo, el aire. ¿Cuánto es el peso molecular del aire? El aire es un gas compresible. Es un fluido compresible. Es 29 el peso molecular del aire. Bien, entonces multiplico la presión por el volumen específico y tengo esta relación. Pero si yo tengo a la entrada presión 1, volumen específico 1, presión 1, volumen específico 1, la constante es con R es la misma. No puedo indicar R1, R2, R3, ¿no es cierto? Esto es constante. La temperatura también es constante porque es flujo isotérmico. No puedo indicar aquí temperatura 1, temperatura 2, 3, porque el flujo es isotérmico. La temperatura es constante. Sobre el peso molecular no cambia. Por tanto, el segundo miembro de esta ecuación es constante, ¿no? Por tanto, si yo tengo presión 1, volumen específico 1, si la temperatura es constante, esto es igual a la presión 2, volumen específico 2, en el punto 2. Y esto es igual al producto presión por volumen en cualquier punto de la tubería, ya que la temperatura es constante. R y M no varían. Entonces se cumple para flujo isotérmico que el producto presión por volumen específico es constante en cualquier punto de la tubería. Este producto es constante para flujo isotérmico. ¿Está bien? Esto nos permitirá
despejar el volumen específico de esta última ecuación. Vamos a ver posteriormente. Bien, lo que digo es esto, ¿no es cierto? Presión por volumen específico. Aplico al punto 1, es esto, temperatura 1. Aplico al punto 2, es esto, con la temperatura 2. Para cualquier punto T. Pero como estas temperaturas, estas T1, T2 y T son temperaturas absolutas, no cambian. Y además, R, M son constantes porque R es la constante universal de los gases, M es el peso molecular del gas, no cambian. Entonces, al ser la temperatura 1 igual a la temperatura 2 igual a la temperatura, porque flujo es isotérmico, por tanto, los primeros miembros de esta ecuación, al ser los segundos miembros iguales, los primeros miembros también son iguales. Entonces digo aquí, presión 1, volumen específico 1, es igual a presión 2, volumen específico 2, es igual a la presión en cualquier punto de la tubería por el volumen específico. Y esto es constante. Solo esta identidad es para flujo isotérmico. Esto es solamente para flujo isotérmico. ¿Está bien? Solo para flujo isotérmico. Perfecto, es constante. No, esto es presión por volumen específico, es constante solo para flujo isotérmico. Posteriormente vamos a ver flujo adiabático y politrópico, que esto es distinto. Bien, entonces de esta relación voy a igualar esta con la primera y voy a despejar el volumen específico. ¿Para qué? Para reemplazar en esta ecuación, en la ecuación general de flujo compresible. Y luego integrar. ¿Está bien? Bien, entonces tengo aquí igualo, ¿no es cierto?, el producto y tengo el volumen específico. Despejo. Entonces este volumen específico para flujo isotérmico reemplazo en este término de la ecuación general de balance de energía mecánica en flujo compresible o en gas. Entonces estoy reemplazando este volumen específico, como ustedes ven, exactamente es el mismo. Realizo operaciones. Como el producto, presión 1, volumen específico 1 es constante, sale de la integral y tengo presión por diferencial de presión. ¿No es cierto? Entonces, esto es igual a la presión al cuadrado sobre 2. Entonces, los límites son presión a la salida al cuadrado menos presión a la entrada al cuadrado sobre 2. Presión 1, volumen específico 1. Entonces logré hallar este término, ¿no es cierto?, para flujo compresible isotérmico. Entonces puedo reemplazar esto en esta ecuación general, ¿no es cierto? Voy a reemplazar entonces ese término, ¿no es cierto?, en la ecuación general. Muy bien, tengo esta la ecuación general y nosotros deducimos que este término para flujo isotérmico está dada por esta ecuación. Reemplazo entonces, aquí estoy reemplazando esta integral que está en color rojo, estoy reemplazando por su equivalente. Y lo demás es lo mismo. Bien, entonces tengo esto, ¿no es cierto? Tengo esta ecuación. Pero además puedo reemplazar los volúmenes específicos. Miren, aquí tengo esto. Dice presión, volumen específico 1. Presión, volumen específico 2. Presión 2. Entonces puedo esta presión 2 pasar a dividir. ¿No es cierto? Presión 1 sobre presión 2. Y esto sería igual a volumen específico 2 sobre volumen específico 1. Presión 1 sobre la presión 2 sería igual al volumen específico 2 sobre el volumen específico 1. Entonces los volúmenes específicos en esta ecuación los voy a reemplazar. ¿Está bien? Los voy a reemplazar. Aquí tengo volumen específico, ¿no es cierto? Entonces voy a reemplazar
este cociente por su equivalente. Presión 1 sobre presión 2. ¿Está bien? Ya está en función de la presión. Y esta sería la ecuación de balance de energía mecánica para flujo compresible isotérmico. ¿Está bien? Entonces tengo esta ecuación donde la presión 2 es la presión a la salida en el punto 2 y presión 1 en el punto 1. ¿No es cierto? Presión en el punto 1 y presión en el punto 2. Entonces tengo esta relación. ¿Está bien? Entonces voy a trabajar con esta ecuación para balance de energía mecánica en flujo isotérmico de un gas ideal. Bien, es esta la ecuación, ¿no es cierto? Pero también esta ecuación la puedo expresar de la siguiente forma. La presión 1, volumen específico 1, lo vimos anteriormente. Este es igual, a ver, vamos a la ecuación, y ya está. Presión 1, volumen específico 1 es igual R, temperatura 1 sobre el peso molecular. Pero no tiene objeto anotar T1, T2 ni T3 para flujo isotérmico. ¿Por qué? Porque la temperatura es constante, por eso es flujo isotérmico. Entonces voy a reemplazar este producto, presión, por volumen específico, por su equivalente, R por T sobre M. ¿Está bien? Entonces, esto realizo en esta ecuación. RTM, este producto. ¿Está bien? Entonces, al reemplazar tengo aquí 2RT sobre M que va, ¿no es cierto? Y los otros términos son los mismos. Entonces puedo también esta misma expresión, ¿no es cierto?, expresar en función de la temperatura, la constante universal de los gases y el peso molecular. Entonces, esto me da también la ecuación para balance de energía mecánica en fluidos compresibles isotérmicos. Esta ecuación ha sido deducida para el sistema internacional de unidades. O sea, ¿qué quiero decir? La presión se deberá trabajar en pascales, ¿no es cierto? No se olviden en esta ecuación, no sé por qué cometen el error, aquí algunos, no pocos, pero afortunadamente, anotan grados centígrados aquí. Y esto no es grados centígrados, grados Kelvin. ¿Está bien? Eso lo vimos en química general, pero a estas alturas no podemos cometer ese error de anotar grados centígrados Kelvin. Peso molecular, ¿no es cierto?, del aire 29. Y si es otro gas, hay que hallar su peso molecular. Por decir, gas metano, gas natural. C, carbono 14, hidrógeno 4. ¿Es cierto? Carbono 12, más bien. Carbono 12, hidrógeno 4. 4, CH4, ¿no es cierto? 12 más 4, 16 sería el peso molecular del gas natural o metano. Bien, entonces en esta ecuación voy a emplear esta constante universal para los gases ideales. 8.314.34 pascales por metro cúbico, kilomol, grado Kelvin. ¿Está bien? Entonces de esta forma. Y de esa forma puedo hallar, por decir, la presión a la salida. ¿No? La presión a la salida. Puedo despejar de esta ecuación. Pero también esta ecuación o esta otra ecuación se halla, o sea, se emplea para determinar la velocidad másica del gas ideal. Aquí G al cuadrado. ¿Y qué tiene? G al cuadrado. También puedo emplearlo para determinar la velocidad másica del gas ideal. ¿No es cierto? Esto puedo, miren, puedo todo esta ecuación dividir entre G cuadrado. Ambos miembros. 0 sobre G cuadrado va a ser 0. Y esto será 2 veces G cuadrado. Y este término ya no hay aquí, ya no existe aquí, porque todo estoy dividiendo entre G cuadrado. Entonces hay que hacer operaciones. Esto requiere de bastante práctica. Bien. Velocidad máxima de descarga. Según la ecuación anterior,
Si la presión en el punto 1 se mantiene constante, el valor de la velocidad máxima variará al variar la presión en el punto 2. Aparentemente, el valor de la velocidad máxima será tanto mayor cuanto mayor sea la diferencia entre las presiones entre el punto 1 y el punto 2. Sin embargo, al permanecer constante la presión 1 y disminuyendo el valor de la presión 2, cuando la presión 2 alcance el valor de 0, la velocidad máxima será igual a 0. Análogamente, para una velocidad máxima de 0, cuando la presión en el punto 1 es igual al punto 2, se deduce aquí que habrá un valor de la presión en el punto 2 comprendido entre el punto 1, entre la presión en el punto 1 y 0, para el cual el valor de la velocidad máxima será máximo. Muy bien, en otras palabras, en palabras mucho más sencillas, si esta ecuación, esta que está aquí arriba, esta ecuación, derivo, ¿no es cierto? Derivo la velocidad máxima, ¿cierto? Con respecto a la presión, voy a derivar esta ecuación, una derivada implícita. ¿Ya? Derivo, igual a 0, estaría aplicando el criterio, ¿no es cierto?, matemático de máximo. Entonces lo que voy a hacer es eso. Voy a derivar esta ecuación para hallar el máximo de la velocidad máxima. Entonces derivo la ecuación considerando la presión en el punto 1 constante igual a 0. El valor de la presión 2 en el punto 2 correspondiente al flujo máximo, vamos a indicarlo por P sub C. P sub C es el valor de la presión correspondiente al flujo máximo. Entonces, al derivar esta ecuación tengo esta relación. Pero como la derivada para un máximo es 0, este término se anula. Al despejar tengo que la velocidad máxima está dada por esta relación. Pero sin embargo requiero conocer P sub C. ¿Y P sub C de dónde hallo? De esta ecuación. En lugar de la presión 2 voy a reemplazar P sub C aquí. En lugar de la presión 2, P sub C. ¿Está bien? Entonces realizo esa operación. Aquí estoy. En lugar de la presión 2, P sub C, ¿no es cierto? Y de esta ecuación, ¿qué hago? ¿No es cierto? Aquí tengo G sub C, pero ¿qué es G sub C? Es todo esto. Reemplazo, realizo operaciones y tengo esta relación. ¿Y para qué sirve esta relación? Esta relación, si conozco la presión 1, de esta ecuación debo despejar la presión en el punto máximo de descarga, P sub C. ¿Está bien? Esta ecuación me permite hallar P sub C y esta presión, como dice aquí, la presión correspondiente al flujo máximo, ¿no es cierto? La presión correspondiente al flujo máximo, despejo de esta ecuación y luego reemplazo en esta. ¿Está bien? ¿No es cierto? Y tengo la velocidad máxima de descarga para un flujo isotérmico. ¿Está bien? Entonces esa es la forma para hallar la velocidad máxima de descarga. Bien, alguna bibliografía que ustedes van a encontrar sería este libro, Problemas de Ingeniería Química, Operaciones Básicas, tomo 1, ¿está bien? De Ocon y Tojo, para flujo isotérmico. Bien, aquí vamos a hacer una pausa de 5 minutos y volvemos.
Muy bien, apreciados estudiantes, nuevamente de retorno. Bien, antes de continuar, quiero hablar del examen simulacro. ¿Está bien? Como ustedes seguramente ya lo vieron, las notas ya están en la plataforma virtual de la UAGRM de este examen simulacro. ¿No es cierto? He visto algunos errores que han cometido, ¿no? Muchos no anotaron su nombre en el PDF, entonces esos exámenes no se revisaron, ya, que no tenían su nombre en el PDF, por tanto les puse el mensaje nombre incorrecto. Entonces, para el examen deben anotar su nombre. ¿Está bien? El PDF debe llevar el siguiente nombre y todo en mayúscula. Y todo en mayúscula. En el examen ya se va a hacer mucho más, se va a revisar con mucho mayor detalle. Entonces, para el examen final, más bien para el examen del próximo lunes, ustedes deben anotar su nombre. Primero, apellido paterno, materno, nombre y la sigla de la materia. Por decir, los de Ingeniería Química, PRQ 202. Los de Alimentos, IAL 230. O sea, primero, apellido paterno, materno, nombres y sigla de la materia, todos en mayúsculas. ¿Está bien? Entonces, no está con ese nombre, no se va a poder revisar el examen. 2. El examen debe estar en PDF, no en JPG ni en otro formato. PDF. ¿Está bien? PDF. Algunos no se revisó porque no estaba en ese formato. Me lo mandaron JPG como en foto y no se pudo revisar. ¿Está bien? Entonces debe estar en PDF. Deben ustedes practicar transformar JPG a PDF. Tienen todavía una semana para practicar. ¿Está bien? Entonces, esto es el segundo. Tercero, el examen debe estar ordenado. ¿Qué quiero decir? La primera hoja, luego viene la segunda y la tercera. No puede estar la última hoja de primero y luego toda una mezcla en el PDF. No puede estar así. Tiene que estar primera hoja, segunda hoja, o si tienen 3 hojitas, las 3 en ese orden. ¿Está bien? La primera hoja debe llevar su nombre completo, en el papel estoy hablando, ¿no? La foto, ya, su registro, número de carnet, firma, materia y fecha, 6 datos. ¿Está bien? En la primera hoja. En la segunda ya su nombre y su firma directamente, para no perder mucho tiempo. Son recomendaciones. Luego, el PDF que me lo envían o lo envían a la plataforma no puede ir volcado, patas arriba, entre comillas, ¿ya? Entonces debo transformar, debo volcarlo, todo eso, ¿no es cierto? No son más de, creo que casi 100 alumnos, entonces eso, ¿no es cierto? Entonces, recomendación que el PDF debe estar bien escaneado. Ya no puede andar, no me pueden enviar un examen totalmente desordenado y además volcado el examen. ¿Ya? No pueden enviar. Entonces deben ordenarlo bien su examen. ¿Está bien? Otro, los PDFs los reviso. ¿Ya? Entonces no me pueden enviar un examen de estadística, por decir algo, o de otra materia. Claro, adjuntaron un PDF, estaba adjuntado. Pero al abrir el PDF es de otra materia, no tiene nada que ver con la asignatura. Por tanto, ese estudiante tiene 0. ¿Por qué? Porque esa no corresponde al examen. ¿Está bien? Algunos me enviaron otro examen. Creo que vi un examen de estadística o diseño experimental, ¿no? Me parece que es estadística.
¿no? La toma de datos en estadística, la regresión y no sé cuántas cosas más. Entonces, ve, eso no corresponde, no es estadística, es operaciones unitarias, la asignatura. ¿Está bien? Unidades, unidades, deben estar las unidades. Primero anotar los datos, ¿no es cierto? Los datos y reemplazar los datos y llegar al resultado. Después vi lo siguiente. Los estudiantes que no pudieron enviar a la plataforma entraron media hora tarde. Ya aquí me sale la hora en que entraron, ¿no? Y estos estudiantes que no pudieron enviar su examen, entraron pues ya faltando media hora para que concluya el examen. Entonces no, probablemente no les haya alcanzado el tiempo, entonces no pueden cometer ese error para el próximo lunes. ¿Está bien? No pueden cometer ese error el próximo lunes, entrar muy tarde y tienen menor tiempo, pues, ¿no? Para su examen. ¿Está bien? Entonces, estos han sido los errores que más han cometido, espero. Y otra, algunos me lo quisieron enviar por la aplicación. La plataforma no trabaja con la aplicación, trabaja con un navegador. ¿Ya? Entonces debe ser el examen enviado mediante un navegador, no mediante la aplicación. Algunos desde su celular con la aplicación quisieron enviar y además ahí abajo sale, dice que no está habilitado la aplicación para enviar archivos, ¿cierto? Entonces, y lo mejor sería que ustedes ese día se presten una computadora, los que no tienen, va a ser apenas tal vez una hora, un poquito más, se presten una computadora y den con una computadora su examen. Y además en casa, como dicen las indicaciones, si hay algunos familiares que en internet ven algunos, bueno, muchas, ¿no? Entonces están utilizando a esa hora, a pesar que son las 7 temprano, ¿no? Entonces no lo utilicen mucho para que ustedes no tengan problemas al subir su respuesta. ¿Está bien? Entonces, entonces, especialmente, por ejemplo, aquí hay Camacho, Andrade, Rosemary, ¿no? Entonces, ese es el orden. Para entrar para entrar a las clases también ese es el orden. Y en mayúsculas. Pero aquí hay muchos estudiantes creo que no vienen a clases o no sé cuánto, están en minúscula la mayoría y algunos empiezan con su nombre primero, ¿no? Y recién, ¿no? Entonces es primero el apellido paterno, materno y el nombre. Esa es la forma, ¿no es cierto?, correcta para el PDF. ¿Está bien? Bien, entonces espero que el próximo lunes se pueda mejorar mucho el examen, ¿no? Se pueda mejorar porque este examen ustedes saben que no los fue muy bien. Afortunadamente es un examen simulacro. ¿Está bien? Es un examen simulacro. Bien, por esta única vez, todos los estudiantes, porque hablé con la secretaria de la asignatura, la secretaria ya, Ruth, hablé con la secretaria y bueno, revisé un poco y todo esto. Por esta única vez, todos los estudiantes entran al examen. Aquellos que dieron o no dieron el simulacro, igual entran al primer examen del próximo día lunes. ¿Está bien? Todos entran. Por esta única vez, ¿ya? Porque creo que tuvieron dificultad, como les dije, me lo quisieron enviar mediante una aplicación y no se fijaron que abajo decía que no se puede enviar mediante la aplicación, sino tiene que ser mediante un navegador, ¿ya? Entonces, por esta única vez, debido a este motivo, por esta única vez, todos los estudiantes
entran al primer examen, que es el día lunes 8 de noviembre. ¿Está bien? 8 de noviembre. El examen es hasta tuberías ramificadas. ¿Está bien? Entonces, normalmente tomo hasta bombas, pero veo que el examen simulacro no les fue bien, no les fue bien. Entonces, con el fin de colaborarles un poco, voy a reducir el contenido para el primer examen. No voy a incluir bombas al primer examen. Voy a incluir hasta tuberías ramificadas. ¿Está bien? Entonces, para que tengan esta semana, ¿no es cierto?, para poder estudiar, como el material para el primer examen no es muy grande, entonces espero que tengan mejor rendimiento el próximo lunes. Y la recomendación, no voy a aceptar que me lo envíen a mi privado ni al correo electrónico. El examen para su revisión debe estar en la plataforma y en PDF. Ustedes ya saben que su examen deben escanear 15 minutos antes y enviar. Esos 15 minutos les da, por decir, un estudiante quiso enviarlo mediante la aplicación y no lo pudo enviar. Entonces ellos se va a dar cuenta inmediatamente que la aplicación no sirve, que debe ir con un navegador. Entonces esos 10 o 15 minutos les da perfectamente para ir a un navegador y enviármelo. ¿No es cierto? Entonces, eso es la recomendación. Ustedes, al abrir el mismo examen, la misma plataforma tiene esa recomendación. Dice, el examen debe concluirse antes del tiempo límite, ¿no?, para enviar el examen. ¿Está bien? Bien, ahora escucho sus consultas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, ingeniero. Ya, espero. Justamente el examen simulacro fue para despejar todas estas dudas, ¿no? Estas dudas, todas estas dudas. Si cometemos algún error, alguna cosa en el examen simulacro, como no tiene puntaje, todavía pasa, ¿no es cierto? Pero ya sería con puntaje, ya perder puntos sería contraproducente, ¿no es cierto? Entonces, pero aprendemos, ¿no? Pero ya para el examen nadie tiene excusa de decir, no, que no sabía, que no sé cuánto, no, ya vimos, para eso sirvió el examen simulacro, ¿ya? Entonces, mejoren, prepárense, estudien, espero que les vaya bastante bien el próximo día lunes. El examen es hasta tuberías ramificadas, no entra bombas todavía. ¿Está bien? ¿Alguna otra consulta? Para el examen deben ustedes tener a mano. ¿Qué deben tener? A ver, tablas, ¿no?, de las dimensiones, diámetro interno, área, todas esas tablas. Densidades, densidad, viscosidad, propiedades físicas, ¿cierto? Y factores de conversión. En el apéndice del Robert Mott, en la última parte, está todo esto. Factores de conversión para mecánica de fluidos está en el apéndice K. Entonces eso deben tener a mano, no estar ese día buscando, ¿no es cierto?, dónde. Entonces ahí se pierde preciosos minutos. Como es un examen, ustedes deben tener características de las tuberías, propiedades físicas, factores de conversión.
Y si tienen su formularito por ahí, formulario, ¿no es cierto? Balance de energía mecánica, etcétera, etcétera. Entonces, también, pues, ¿no? Como el examen es vía plataforma virtual de la UAGRM. ¿Está bien? ¿Alguna otra consulta? Ingeniero, disculpe, para el examen parcial vamos a igual a tener un código que para ingresar al examen, como el simulacro. Sí, la contraseña. Van a tener una contraseña. Por eso dimos la contraseña también para el examen. La contraseña ya para el examen lo voy a dar ahora 10 minutos antes. El anterior lo di creo que ya a la 1:12 de la noche, ya lo di la contraseña. Pero ahora lo voy a dar, por decir, una media hora, 10 minutos antes del examen. La contraseña. ¿Tuvieron alguna dificultad con la contraseña? No creo. No, ingeniero. No, ingeniero. Bien, muy buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta más? Bien, con esto concluimos la clase de hoy. Y nuevamente estamos el próximo día miércoles. Cuídense por favor y tengan muy buen